Hola, ¿qué tal? Ahora quiero mostrarles cómo utilizar el col, cajal o quejel. Se conoce de diferentes nombres. También hay, creo que dos presentaciones, en polvo y en pasta. Este viene siendo en pasta. Este es mucho más fácil de utilizar que el de polvo. Así es como viene en un frasquito de madera muy al estilo árabe. Anteriormente se utilizaba el col en el oriente para protegerse los ojos del sol, la contaminación o para protegerse de los malos espíritus, aunque actualmente se utiliza como algo más estético. La tapa ya trae un aplicador que viene siendo un palito de madera. Este col o cajal viene en pasta. Los delineadores col son muy pigmentados y son de un color negro, un negro bastante intenso, un negro puro. Voy a tomar el producto con el aplicador que tiene la tapa ya integrado. Me voy a delinear el ojo con el palito que viene incluido. Lo voy a hacer en forma horizontal, acostándolo en la línea de agua. No voy a tomar el palito de esta forma, apuntando la punta hacia el ojo, porque si no lo voy a picar. Lo voy a hacer como si fuera de lado. Ahora simplemente voy a posicionar el palito desde el lagrimal. Voy a cerrar el ojo y lo voy a jalar hacia afuera. Siempre hay que hacerlo de forma acostada, no apuntando hacia el ojo, sino acostado como de lado. La ventaja de utilizar un delineador col es que ayuda a refrescar y limpiar la esclerótica del ojo. Claro que no te va a refrescar los ojos el cajal como cuando te aplicas unas gotas que se siente que te queman. El col es un poco más ligero y sabrosón, o sea, se siente rico. No sé cómo explicarlo, pero se sienten los ojos menos pesados. Como pueden ver, ya quedó delineada la línea de agua. Y si aún quiero el color más intenso, ahora voy a empezar a aplicar el col desde la parte externa hacia el lagrimal. Al utilizar de esta forma el aplicador, también se delinea la parte de arriba, o sea que al mismo tiempo delineas la parte de arriba como la de abajo. Espero que alcancen a ver que se delineó la parte de arriba. Igual si se quiere más intenso el color, se vuelve a hacer lo mismo, pero ahora procurando delinear la parte de arriba, como jalando el palito hacia arriba en lugar de hacia abajo. Vuelvo a posicionar el aplicador desde el lagrimal, delineo y empujo el palito hacia arriba. Si pueden ver que quedó más intenso. El cajal tiene diferentes usos. No solamente puedes delinear por la parte interna, sino también lo puedes utilizar de forma externa. Incluso también se puede aplicar como sombra o también para rellenar tus cejas. Y ya por último, vuelvo a retocar el delineado. Si el cajal cae dentro del ojo, no pasa nada, ya que ayuda a limpiarlo y a refrescarlo. Aunque el cajal no es indeleble, pero tiene una larga duración. El cajal ayuda a que las miradas sean más profundas y marcadas, como si fuera un delineado intenso o dramático. Y si no te atreves a utilizar el cajal de forma tradicional, puedes usarlo de forma convencional, como cualquier otro delineador. Simplemente lo pasas por la línea de agua con mucho cuidado. Lo utilizas como si fuera un lápiz para ojos. La ventaja de utilizarlo de forma tradicional es que al mismo tiempo delineas la parte de abajo como la parte de arriba del ojo. Y listo, así es como quedó el delineado del ojo. Se siente muy fresco. Para mí, en lo personal, me gusta utilizarlo más de forma tradicional, ya que puedo delinear la parte de arriba y la parte de abajo, aunque al principio sí da un poco de temor utilizarlo, por miedo a sacarte el ojo, pero la práctica hace al maestro. Conforme vayas practicando, ya el delineado va a ser mucho más fácil, mucho más rápido. Recuerda que el cajal tradicional no es a prueba de agua, así que si llegas a mojarte o llegas a llorar, se va a escurrir un poco el color. No sé si alcancen a ver, pero noto que el ojo se ve mucho más blanco, ya no se ve tan rojo. Aparte los siento muy, pero muy frescos. Si el col pudiera darte solo un efecto, ¿cuál escogerías? ¿Mirada más intensa, ojos más grandes o ese efecto de protección? Te leo en los comentarios porque aquí se va a poner bueno. Espero que les haya gustado. No olviden guardar el video para sus próximas aplicaciones y de pasadita revienta el botón de me gusta si no sabías que el col te protege de malos espíritus. Y ahora sí, nos vemos en el siguiente video.